¿Qué tal? ¿Cómo les va? En Perfiles de hoy tenemos el gran placer de que nos acompañe Alberto Gieco, reconocido cineasta, realizador audiovisual, director, guionista, con una larguísima trayectoria en Estados Unidos, en Brasil, pero es santafesino, de Santa Clara de Buenavista. Y acaba de rodar en Santa Fe, Rincón y Santa Clara de Buenavista, su ciudad natal, El infierno de los vivos. Vamos a hablar de esta película, ¿no? Porque tiene una preocupante y dolorosa actualidad, ¿no? Y cuál es el mensaje también que deja El infierno de los vivos, filmada en Santa Fe, en Santa Clara de Buenavista y en San José del Rincón. En segundos con Alberto Gieco. ¿Qué tal, Alberto? Un gusto. Muy bien, mucho gusto. Un placer, ¿eh? El placer es mío. Bueno, ¿qué significa para vos Santa Clara de Buenavista? Santa Clara de Buenavista, bueno, es el lugar donde me nací. No nací en Santa Clara, en la verdad, nací en San Vicente. Ajá. Pero esas cosas que a los 3 días ya nos traían, entonces soy santaclarino. Significa mi pasado, ¿no? O parte de mi pasado, el pasado remoto, digamos, donde uno descubre la vida, ¿no? Las cosas buenas y las cosas no buenas de la vida, pero te marcan indeleblemente por el resto de tu existencia. Entonces Santa Clara es el descubrimiento de las fiestas, del pueblo, de muchas familias. De las infancias. La infancia, el descubrimiento de todas de la vida, la verdad. Increíble, Santa Clara. ¿Y cuándo nació, en qué momento, digamos, tu inspiración como cineasta? ¿Qué te impulsó, no? ¿Cómo fue eso, no? Mira, la verdad que empezó en Santa Clara porque bueno, muy joven. Había cine en Santa Clara y desde niño la pasión que tenía era ir a ver los carteles de cine en la esquina de mi casa y todas las semanas mis padres me llevaban. Entonces, a pesar de haber sido un lugar de campo, de no mucha, digamos, instrucción, porque mi papá había terminado la escuela primaria, imagínate, pero esa incursión, ese de llevarme todas las semanas al cine, me empezó a abrir los ojos al mundo, ¿no? Entonces, desde ahí, después seguí viendo mucho cine. Cuando llegué a Santa Fe a los 17 para estudiar ingeniería química por 2 años, lo primero que vi cuando me fui a inscribir a la Facultad de Ingeniería fue un afiche de la novia vestida de negro que la pasaba en el núcleo joven de Truffaut, de François Truffaut. Y ahí empecé todos los lunes a ir al cine y bueno, ahí fue que me formé viendo películas, porque no tuve escuela, digamos, institucional. Y después te fuiste del país, ¿por qué? Bueno, terminé la universidad en letras, que fue, bueno, esos años de Santa Fe para mí fueron cruciales, ¿no? Porque por todos los trabajos que hice en cine, los cortometrajes que hice acá en Super 8, Festival de Cine de Super 8, que hicimos 2 en Santa Fe, una cosa bastante nueva en ese momento, un Festival Nacional de Super 8 hicimos. Entonces, pero cuando terminé letras me fui a pasear a Brasil y dije, me vengo a vivir acá. Pasamos la dictadura, estábamos ahí, ¿verdad? Pero nunca, sí me tocó de cerca, pero no totalmente. En un momento es como que quise buscar un lugar de mayor libertad. Y lo encontré en Brasil y fue en São Paulo, donde yo vivía, y hice muchísimas películas allá. En el primer año en el que llegué hice 8 largometrajes, así como asistente de dirección, en varios rubros, asistente de producción, director de arte, continuista, hasta que llegué a ser asistente de dirección, que fue en lo que me mantuve durante todos los años como asistente de dirección.
Eso fue lo que me permitió Brasil, la práctica en el cine. Sí. ¿Y después Estados Unidos? Y después volví un año a Argentina, a Buenos Aires, y ahí me fui a Brasil a hacer la película de Babenco, Jugando en los Campos del Señor, que fue una producción muy grande que era americana. Y bueno, en ese momento estaba casado y tenía un hijo que nació en la selva amazónica, en el medio de la película. Sí. Y ahí mi mujer en ese momento era editora de cine, montadora, y ella le pidió al productor, Saul Zaentz, que es un gran productor de Estados Unidos, si podía ir a trabajar en la edición de la película. Y ahí nos fuimos a Estados Unidos, y la verdad que entramos por la puerta grande porque era una gran productora. Y ¿no te costó tanto abrirte camino en Estados Unidos? Me costó un poco al comienzo por el inglés, que a pesar de que lo hablaba más o menos, pero para trabajar en una película hay que saber mucho, muy claramente lo que tienes que decir, las instrucciones, más siendo asistente de dirección. Pero conseguí trabajar durante 10 años en varias películas independientes, muy buenas películas, muchos de ellos primer óperas primas de ellos. Y después se me hizo un poco más difícil, y ahí me empecé a dedicar a la docencia, a ser profesor de literatura en español, en la universidad y en la escuela secundaria. Entonces eso me llevó un tiempo, ahí ya empecé a trabajar en El Infierno de los Vivos. Y ahí... El Infierno de los Vivos, en base a la novela de Alicia Barberis, ¿no? Es un tema sumamente doloroso, sí. ¿no? ¿Qué te inspiró en hacer el Infierno de los Vivos? Cuando leí la novela me impactó, me emocionó, y empecé a desarrollarla, ¿cierto? Y con el tiempo me fui alejando cada vez más de la novela. La verdad que yo digo, es una adaptación libre de la novela de Alicia, porque que mantiene el tema del abuso sexual de una chica de 15 años, ¿verdad? De parte del padrastro, un caso real que pasó en Santa Fe en los 90 y que Alicia novelizó. Y bueno, fui andando por el camino del desarrollo del guión, que duró 11 años. 11 años, 11 años. ¿No? Entonces, en ese 11 años fui por caminos muy personales, en lo cual está mucho la búsqueda de mi propia identidad y de mi propia identidad, en la verdad. Te digo, así, medio confidencialmente, que con el tiempo de estar trabajando en el guión, me vino a la mente un caso de abuso que yo tuve cuando era niño. Entonces, y que yo no registraba. ¿No? Y así, eso creo que fue inconscientemente lo que me llevó a interesarme por el tema. ¿Lo superaste o lo quisiste superar a nivel personal? Yo creo que ¿Quisiste olvidar ese tema? Lo superé, así que lo incluyo en la película. Nadie sabe, pero está incluido en un texto que hay, que se cuenta una historia, y es la historia relacionada a ese hecho. Sí. Y sí, creo que uno tiene muchos traumas en la vida, ¿verdad? Cae muchas veces. Pero la propia vida te va dando herramientas para salir, ¿verdad? Y para buscar caminos de sanación. No, digo porque, bueno, El Infierno de los Vivos es una historia dolorosa del abuso de una nena de 15 años por parte de su padrastro. Y no es una circunstancia, es un hecho que generalmente, primero, cuesta decirlo, cuesta comentarlo, cuesta denunciarlo. Y es un dolor permanentemente en la vida, sí. ¿No? Por eso decir, bueno, yo recuerdo lo que me pasó a mí, debe ser duro también, digamos, incluso en el momento de llevarlo a una película, ¿no? Debe ser bastante duro, sí, ¿no? Sí, es muy duro. Yo creo que el elemento fundamental, el tono fundamental de la película es el dolor, porque la protagonista escapa permanentemente, como está escapando, escapa como 4 veces a lo largo de la película de situaciones que la remiten a ese hecho, ¿verdad? Entonces,
el dolor es permanente y en la película tampoco ofrece soluciones, es decir, es un camino abierto para que ella transite, ¿cierto?, sabiendo que ha adquirido como una fortaleza interior, que eso es lo más importante, creo, de mi protagonista. No es una chica que le pasa el hecho y se entrega a las circunstancias, sino que lucha contra las circunstancias, las enfrenta, las denuncia, busca en la amistad de otras personas elementos para superarlo, ¿no? Ah, 11 años estuviste para masticar una ¿Vos sabés película, que sí? ¿sí? 11 años. Me imagino. Al principio era muy textual a la novela, y después me fui haciendo clínicas de guión con varias personas, y cada vez me abrían más la búsqueda de un lenguaje, porque en definitiva es la búsqueda de un lenguaje lo que estoy haciendo. Un lenguaje desnudo, un lenguaje que sea muy emocional, ¿cierto? No hay tanto diálogo en la película, es más una cuestión de imagen, mucha imagen. Entonces eso es la búsqueda. Yo tengo una visión del cine como arte. Ajá. Es la verdad. O sea, a pesar de vivir en Estados Unidos, nunca voy a ver las películas americanas. No voy. Sí. Es decir, lo que veo es... Pero, no. O sea, 11 años, digamos, ¿tuviste algún tipo de intercambio psicológico para hacerla o consulta con psicólogos también para hacerla? Digo, porque es un tema muy, muy delicado, ¿no? Tuve. ¿Sí? Sí. Y hasta tuve una devolución 15 días antes de filmar de unos psicólogos que trabajan con casos de abuso, y me hicieron varias críticas, varios comentarios críticos, y te juro que reescribí el guión 10 días antes de filmar. Y le cambié el final y cambié situaciones específicas, porque a pesar de que uno habla con personas, es cierto, nosotros tenemos como el caso de la persona que le pasó esto en la realidad, con la cual mantenemos contacto, ¿cierto? Y estamos muy cerca de la realidad, porque estamos muy cerca de la historia real. Pero a pesar de todas las lecturas, contactos, devoluciones, recién 10 días antes de filmar es que recibí una devolución que fue profunda y me tocó profundamente, y cambié el final de la peli. Sí. Una pequeña pausa, ¿te parece? Bueno. Esta charla es muy interesante con Alberto Gieco. Enseguida seguimos, ¿eh? Seguimos con Alberto Gieco, gran cineasta, reconocido realizador audiovisual, director, guionista, bueno, que acaba de rodar en Santa Fe y zona El infierno de los vivos. ¿Por qué El infierno de los vivos? ¿Por qué ese título? ¿Qué te refleja ese título? Ese título es muy fuerte, ¿verdad? Y yo lo cambié muchas veces. ¿Sí? A lo largo de los 11 años. Es el título de la novela, sí, de ¿verdad? la novela de Alicia. Pero finalmente lo dejé. Eso se está referido a la novela de Italo Calvino, Las ciudades invisibles, ¿verdad? No sé si la conoces. Una novela que fue como un ícono de la década del 70, que es una novela súper interesante, que termina la frase del las últimas 3 líneas del libro hablan del infierno, ¿verdad? Y dice que el infierno vivimos un infierno, estamos rodeados de infierno, pero la cuestión está en el infierno, buscar lo que no es infierno y hacerlo durar y darle espacio, ¿cierto? Entonces es como una visión de que el mundo, la protagonista vive un infierno, ¿verdad? Pero en ese infierno tiene que buscar las grietas que te permitan alejarte o superarlo, vivir de una manera posible, no sé, no me sale. Pero es por eso que el libro ese, Las ciudades invisibles de Italo Calvino, tiene una importancia en la novela, en la novela y en la película, porque es el libro el que la va a llevar a ella al padre.
Es un poco un juego, como yo digo, el arte y la literatura están muy relacionados conmigo, entonces esa novela de Italo Calvino es una novela de importancia muy grande, y ella la va a llevar al padre, porque otro tema fundamental de la película es el abandono. Sí. O sea, no solo el abuso, sino el abandono. Los adultos abandonan en la película, en cierta manera. ¿Y qué papel tiene la palabra ayuda en la película? Ayuda. Porque hablas de abandono, pero, o sea, la ayuda significa también poder pedir ayuda. Exacto. Bueno, después del hecho, la película empieza cuando ella se escapa de la casa, ¿verdad? A la noche. Cruza el puente colgante y se va al pozo, donde vive su mejor amiga, ¿cierto? Entonces, la mejor amiga y Carmen, ¿cierto? Ella llega pidiendo ayuda, casi sin conseguir hablar, no consigue expresarse, pero ahí hay un tiempo en la cual esa confluencia afectiva hace que ella cuente la historia, haga el relato de la historia y van a hacer la denuncia. Entonces esa es la primera ayuda que ella recibe. Después vuelve a la casa, porque la vuelven a llevar a la casa, etcétera, se escapa de la casa y ahí se conecta con un primo del padre, que es un artista local, digamos, y ahí va buscando la segunda ayuda, ¿verdad? Que ese primo que finalmente la va a conectar al padre. Entonces hay en ese personaje no acepta lo que le está pasando y sale en busca de ayuda. Y la recibe. Elegiste Santa Fe, San José del Rincón y Santa Clara, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque son los espacios afectivos de mi infancia y de mi juventud. Entonces, yo tengo una conexión muy fuerte con Santa Fe, la verdad, porque aquí pasé mi juventud, entonces fueron esa época apasionada de la universidad y de mis amigos y de mis profesores, del cine. Entonces Santa Fe, bueno, es el espacio de la novela. Entonces, ¿para qué buscar otro espacio si la historia real transcurrió aquí en Santa Fe? Entonces, pero es la geografía de Santa Fe. El puente colgante, que es un lugar común, ¿verdad? Pero tiene una funcionalidad como dramática en la historia. Y las casas que elegí, los lugares son como emblemáticos y especiales. Lo mismo en Santa Clara, el campo, fui a filmar a la chacra, al campo, a la casa que era de mis bisabuelos. Porque busqué, no había más. Porque esa es una cuestión que yo tengo, es registrar esa arquitectura que está desapareciendo, ¿verdad? Claro. Que se va. Por ejemplo, la casa que filmamos en Urquiza y Junín, una casa art déco maravillosa enfrente al Calvario, ¿cierto? Va a ser destruida en pocos meses y va a ser con una torre, va a estar ocupando ese lugar. Entonces hay mucho de eso. Yo tengo una atracción por la arquitectura que es como de un tiempo remoto. Sí, el puente colgante no es el mismo, pero es el puente colgante. Es el puente colgante. No es el mismo, pero es el puente colgante, ¿no? Exactamente. Con otro color, pero es el puente colgante. Y el bulevar es el bulevar y lo tenemos en la peli. Sí, y en Santa Clara estuve buscando mucho una chacra, una casa de campo, como me imaginaba que tenía mi papá, que eran esas casas antiguas con una galería abierta. No hay más. O son taperas, o le han cerrado la galería, es otra cosa. Finalmente encontré una que era la casa de mis bisabuelos. Cuando llegaron de Italia se establecieron en ese lugar. Entonces hay bastante magia en toda esa cuestión de las búsquedas de esta película. Y también con un excelente elenco de actores. También, sí. ¿no? Que vos conoces muchos, ¿no? De ellos, ¿no? Un excelente grupo de... Sí, un grupo de santafesinos muy buenos, como Silvana Montemurri, Rui Gatti, Chola Almirón, Fanny Martínez, y varios más. Dos que vienen de Buenos Aires, Esteban Meloni, que es un gran actor, que fue espectacular en la película, que ganó el año pasado el Cóndor de Plata por
personaje de La Chancha, por el protagónico de La Chancha, que es una película excelente, y Irid Mocker, que es de la ciudad de Santa Fe, pero que vive en Buenos Aires. Sí. Eso por un lado. O sea, Santa Fe tiene un potencial cinematográfico importante, digo, Por supuesto. Si uno lo compara, bueno, la década dorada de Fernando Birri, por ejemplo, el Instituto de Cine de la Universidad, ¿no? Es decir, Santa Fe tiene su potencial. Muy grande, claro, porque del ISCA salen muchísimas, casi todo el equipo salió del ISCA, y son todos jóvenes de 30 y pocos años, 40, que tienen un potencial enorme, porque son muy trabajadores, muy apasionados en lo que hacen, y mucha afectividad, ¿cierto? Había una afectividad tan grande en el set que no se podía creer. Lo tuvimos, porque era un equipo realmente consistente. Sí. Se filmó el rodaje. ¿Ahora qué viene? ¿Viene la parte más difícil ahora o no? No. ¿No? No, ya está hecho. Ya está hecho. ¿No? Ahora ya. Que hay que mirarlo. Porque hay tantas, a ver, ¿qué viene ahora? Tantas eventualidades que podían ocurrir durante el rodaje, que un actor se nos enferme. Muchas veces hay muchos problemas, nosotros no tuvimos ninguno. Entonces, pero es la etapa más difícil porque estamos lidiando con un montón de gente que se tiene que reunir y trabajar juntos. Ahora es el montaje, es más tranqui, ¿cierto? Porque está con el montador montando la película, compaginando la película, después colocarle la música, los ruidos, la corrección de color. Tal vez lo más difícil, en la verdad, va a ser la divulgación de la película, ahí sí, porque claro que no es fácil. No, pero en estos tiempos. Es un tema lamentablemente de rigurosa actualidad, ¿no? Sin duda. Se han creado fiscalías de violencia de género. Hablaba días pasados con una ministra de Educación de la provincia de Santa Fe. Relevaban 400 casos anuales en el ámbito escolar únicamente. Sí. Y lo más difícil, como plantea la película, porque la mayoría de los casos se da en el escenario intrafamiliar. Exacto. Es decir, exacto. Eso debe ser lo más casos complejo. Es un problema muy, muy serio, que no solo pasa en Argentina, como pasa en toda Latinoamérica, pasa en Estados Unidos, en todos lados. La cuestión del abuso sexual es muy fuerte. Entonces está muy bueno que podamos presentar este tema y que abramos las puertas a la discusión y para analizar qué está pasando y ver si se puede hacer algo, ¿verdad? Como un granito de arena más, ¿verdad? ¿Y cuándo estaría lista la película, hablando de difusión? Bueno, nos gustaría para el final del año, pero ambicioso, pero somos ambiciosos, entonces creo que vamos a tratar de trabajar duro para en 4 meses tenerla más o menos lista. Porque nos gustaría llevarla a los festivales el año que viene, a los festivales internacionales, ¿no? Sí. A ver si nos aceptan. ¿Estás satisfecho con la película? Sí. Muy satisfecho, sí. Y si tuvieras que describir un mensaje que deja la película, ¿qué dirías? El mensaje fundamental es creer en ti mismo, ¿verdad? Y no dejarte, si caes, si te pasa algo, seguir luchando, ¿verdad? Es la lucha, el plano final de la película es emocionante, es ella en el medio del campo yéndose hacia el horizonte, o sea, ese es el mensaje. Uno no se puede dejar doblegar por las circunstancias. Las circunstancias como las que estamos viviendo pueden ser terribles, pero no, lo terrible no hace a que uno no se ponga fuerte y enfrente la situación y siga luchando, ¿verdad? Esa para mí es el mensaje fundamental. ¿Volverías a vivir en la Argentina? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno. Estoy pensando, la verdad, seriamente, vivir en Santa Fe. Creo que es en un lugar que me permitiría realizar varios proyectos a corto plazo, digamos. La idea es volver acá. Sí, la idea es volver acá. Sí, allá me gusta, ¿verdad? Pero es una ciudad, una sociedad en cierta manera fría, ¿verdad? Que uno no tiene la cordialidad que tiene en este medio.
encontrar a los amigos, a las personas, a la familia. Entonces me siento muy cómodo acá. Muchas gracias, un placer, ¿eh? Gracias por venir. Muchas gracias a vos. Bueno, fue Alberto Gieco, bueno, gracias a nuestro equipo de producción, a Maggie, está Lautaro, está Agustín, está Juan acompañándonos con nosotros. Así que nos despedimos, hasta nuestro próximo encuentro.